Hola a todos, bienvenidos a Filosofía de Película, yo soy Oscar. Hay un meme que dice que el 99% de las estadísticas son falsas y el 83% de las personas lo saben. Eh, una estadística no es otra cosa que observar con precisión y contar lo que se está observando. Una persona puede decir, por ejemplo, que piensa que la mayor parte de las estrellas son rojas. Para esto puede elegir una porción del cielo donde abundan las estrellas rojas y puede señalar cada estrella, miren, una estrella roja y otra, todo esto confirma mi hipótesis, y despreciar las estrellas no rojas como excepciones sin importancia. Así funciona normalmente el pensamiento. Por eso es mejor elegir una porción del cielo que nos parezca representativa por un criterio cualquiera, por ejemplo elegirlo al azar, contar todas las estrellas que hay adentro, dando una definición precisa de lo que es una estrella, y ver cuántas de ellas son rojas, cuántas son no rojas, y así obtener qué porcentaje, qué proporción, qué razón representan las estrellas rojas sobre el total de las estrellas. Una estadística no es más que esto, es definir con precisión, tomar una muestra representativa y contar. Eso es todo. Es algo increíblemente conveniente, increíblemente útil, que uno puede hacer en su casa con una libreta de apuntes y un bolígrafo, y, y que se hace muy poco. Está esta idea de que una estadística es algo sumamente sofisticado, que solo pueden hacer instituciones como la ONU, lo cual no es el caso. Es verdad, hay estadísticas que solo se pueden hacer a escala global, digamos, estimar la población global, pero hacerlas con mayor precisión. En realidad es algo que uno puede hacer contando cuánta gente vive en su casa y con algunas reglas matemáticas. Desde luego le va a dar un resultado muy inexacto, pero es algo que hacer una estadística es algo que uno puede hacer en su casa y conviene hacerlo, conviene tomar el hábito. Tomar una revista y contar las publicidades y ver de qué tratan es algo que hago rutinariamente. Tomar un periódico y ver cuando tomo un periódico lo primero que miro es cuántos números le dan de ayuda al lector en el Sudoku para saber qué tan estúpidos consideran a sus lectores. Un dato esencial antes de leer un periódico. Hay que buscar los aspectos cuantitativos y centrarse en ellos, y si no, tomar una muestra de algo y contar nosotros. Eso es algo increíblemente útil. Mejora, es como tener anteojos de rayos X. Mejora nuestra visión del mundo. Vemos más profundamente la realidad que las personas que no tienen puestos los anteojos de rayos X. En este proceso es muy común usar falacias, sofismas, más bien sofismas voluntarios, y las falacias estadísticas se diferencian de las falacias lógicas formales, donde lo que está mal no es un razonamiento, no es una inferencia necesaria, sino que hay algo defectuoso, de mala fe en el modo de confeccionar una estadística. Esto vendría a ser una falacia estadística. Vamos a repasar 12 de estas formas indeseables de confeccionar una estadística. Empecemos. 1. Comparar estadísticas realizadas con distintos criterios. Alguien dijo, y esto fue una falacia de buena fe, no un sofisma, que no entiende por qué tanta gente admira a Estados Unidos si hay como 5 veces más homicidios en ese país que en Argentina. Esta persona estaba omitiendo un detalle. En Estados Unidos, los arrollamientos se consideran homicidios, mientras que en Argentina se consideran accidentes. Esto creaba una diferencia enorme en la tasa de homicidios anuales. Si
tomamos los datos brutos y confeccionamos estadísticas con el mismo criterio, nos encontramos que en efecto Estados Unidos es una sociedad más violenta que la Argentina, pero no tanto. Lo que creaba la diferencia es en la distinta forma de considerar los arrollamientos hacia la diferencia. En Argentina, una presidente dijo que había disminuido la pobreza en los últimos años, cuando lo que habían disminuido eran los criterios para considerar a una persona pobre. Antes, una persona para ser pobre tenía que ganar menos que X y ahora tenía que ganar menos que Y, que era una cantidad menor. Y así redujeron la pobreza. ¡Wow! Eso se llama un gobierno eficiente. En estos días se está difundiendo mucho un sofisma parecido diciendo cómo han aumentado las violaciones en Estados Unidos, las agresiones sexuales, cuando lo que ha cambiado es el criterio de lo que se considera una agresión sexual. Lo que no tenía ese rango hace 20 años, ahora lo tiene. Y se trata estos datos como si estuviesen todos hechos con el mismo criterio, lo cual no es el caso. 2. Dar una definición de una palabra que no coincide con el uso común y no aclarar esto. Por ejemplo, cuando nos dan el dato de las agresiones sexuales, nos imaginamos a una persona forzando a otra a tener relaciones sexuales, lo cual no es el criterio que están usando en esas estadísticas. Esto lleva a que al darle los datos al público, este crea que están reflejando algo distinto de lo que en realidad están reflejando. Es algo parecido al sofisma de ningún verdadero escocés. Se está usando una misma palabra con dos acepciones distintas, pretendiendo que son la misma. 3. Omisión de variables claramente relevantes. Dar un dato a lo largo del tiempo sin tener en cuenta factores como la inflación, el aumento de la población, el aumento del parque automotor, etc. Esta es la razón por la que todas las películas más taquilleras de la historia del cine son películas de los últimos 20 años. Si tomamos en cuenta factores como la inflación, el aumento de población, etc., nos da, por ejemplo, que la película más taquillera de la historia sigue siendo Lo que el viento se llevó. 4. Dar un resultado sin decir cómo se llegó a él. Esto se parece un poco a lo que decía el infame senador McCarthy, que decía que había que acusar, porque de todos modos la desmentida siempre tenía menos de la 10ª parte de la prensa que tiene la acusación. Hay un equivalente de esto en la divulgación científica, que podemos decir que los resultados de una investigación tienen 10 veces más difusión que sus métodos. Aunque lo único relevante en una investigación científica, por ejemplo, sea su método. Esto lleva a que no importa que los métodos sean impresentables, siempre y cuando dé el resultado deseado. Una investigación halló que se descubrió que científicos de la universidad de no sé dónde descubrieron que... y nunca te dan el cómo se hizo. Y resulta que a veces los métodos son impresentables. Por ejemplo, una persona asocia el crimen a la venta de motocicletas y entonces da el aumento de venta de motocicletas como una evidencia de que hay más crímenes. El método es impresentable, pero si te dicen una investigación demostró que se han multiplicado en un 50% los crímenes, a un público de naturaleza pesimista va a tender a aceptarlo, no va a preguntar cómo se llegó a esa conclusión. 5. Imágenes engañosas. Por ejemplo, habrán visto esas gráficas de qué tan poderosa es una bomba de hidrógeno, donde muestran la explosión de la bomba Tsar, la bomba más potente que se ha detonado, comparado con la bomba de Hiroshima, que parece microscópica. En ese gráfico, la diferencia de poder entre ambas explosiones está representado solo por la altura. Ahora bien,
al dibujar el hongo nuclear en 2 dimensiones y además sugiriendo que tiene 3 dimensiones, tienen que ampliar el ancho en la misma proporción y dar la impresión de profundidad en la misma proporción. Esto crea la ilusión en el lector que ve ese gráfico que si viera detonar desde la misma distancia una réplica de la bomba de Hiroshima y una réplica de la bomba SAR, vería eso, lo cual es falso. Si la explosioncita chiquita representa la bomba de Hiroshima y algo que se viera como la explosión grande de esos gráficos partiría la Tierra al medio literalmente. La bomba SAR efectivamente tuvo esa diferencia de potencia, pero para obtener cómo se verían réplicas de ambas desde la misma distancia a esa altura proporcional hay que multiplicarla por la raíz cúbica y ahí nos da el tamaño real en que tenemos que dibujar la explosión para tener una réplica. Y ok, es más grande, es más poderosa, pero no tanto. Esto se usa también con estadísticas sociales. Es muy común que el gráfico sea engañoso o con los redondeos. Yo recuerdo haber visto un gráfico en un periódico donde mostraban que la tasa de natalidad en Buenos Aires se redujo de 2,3 nacimientos por pareja a 1,8, y esto lo representaron con un dibujito de un matrimonio con 2 hijos y un matrimonio con un hijo en el otro, lo cual nos daba a entender que los nacimientos se redujeron a la mitad, lo cual no es el caso. 6 datos sueltos, y esto podemos citar varias variantes. La falacia de Juan Valdés, que consiste en mostrar un hecho como si fuese típico, aunque represente, sin decir qué porcentaje representa la realidad. Las publicidades de Juan Valdés no decían que el 99% del café del mundo se cultiva en latifundios más o menos esclavistas, tampoco lo negaban, simplemente mostraban algo, mostraban a este hombre que iba a vender el café que cultivaba su familia en una mula, personaje pintoresco. Se muestra un ejemplo cualquiera como si fuese típico, esto es increíblemente común. La falacia de la mujer astronauta, que consiste en dar un dato sin otro dato que sirva para contrastarlo. Alguien dijo que vivimos en una sociedad más igualitaria que en el siglo XVIII y ponía de ejemplo que 2 de 7 astronautas de la NASA son mujeres. ¿Y cuál era la proporción de astronautas mujeres en el siglo XVIII para comparar y ver si ha aumentado o se ha disminuido eso? Dar datos sueltos es el modo más común de mentir con estadísticas. Voy a tener que dividir este video en 2, continúo en el próximo, nos estamos viendo.